Bienvenidos un día más a su canal favorito de chismecitos y dramas turcos. Me alegra muchísimo tenerlos por aquí, listos para sumergirnos en otra historia llena de enredos, confusiones y, por supuesto, mucho amor. Hoy vamos a hablar de una pareja que ha hecho suspirar a millones, una pareja que traspasó la pantalla y conquistó nuestros corazones, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Pero ojo que no vamos a hablar de su romance de cuento de hadas que ya todos conocemos, no. Hoy vamos a meternos en un chismecito jugoso sobre un momento específico, un pequeño desliz, una confusión que aunque no eclipsó su amor, sí nos dejó a todos con la ceja levantada. Vamos a desentrañar ese momento en el que, según cuentan las malas lenguas y algunos vídeos que circulan por internet, Kerem, en un momento de euforia y quizá un poquito de despiste, confundió a Hande con otra persona. Sí, lo escucharon bien, la confundió. ¿Qué le pidió? ¿A quién creía que estaba hablando? Eso es lo que vamos a descubrir juntos hoy. Pero antes de que sigamos, no se olviden de suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un nuevo vídeo lleno de dramas, noticias y chismecitos como este. Y ahora sí, agárrense que despegamos. Para entender este pequeño desliz, tenemos que remontarnos un poquito a la época dorada de Asteriscos en Calcap Masterisco, o Asterisco Lofi sin deer Asterisco para los que la vimos doblada al español. Recordemos la química explosiva que había entre Eda y Serkan, esa tensión que se podía cortar con un cuchillo. Y no solo en la pantalla, porque fuera de ella, Kerem y Hande irradiaban una conexión especial, una complicidad que nos hacía sospechar que algo más estaba pasando. Y efectivamente teníamos razón. Su relación fue una de las más comentadas y queridas por los fans, quienes los seguían a todas partes, analizando cada gesto, cada mirada, cada palabra. Y es precisamente en uno de esos momentos capturados por los fans, durante una fiesta o un evento social, donde se produjo la famosa confusión. Imaginen el caos. Un mar de flashes, música a todo volumen, conversaciones cruzadas, y en medio de todo ese torbellino, nuestro Kerem cometiendo el imperdonable desliz. Ahora bien, ¿qué fue lo que pasó exactamente? Los vídeos que circulan muestran a Kerem hablando animadamente con Hande rodeados de amigos y colegas. El ambiente era festivo, relajado, y Kerem, visiblemente emocionado, se acerca a Hande y, con una sonrisa de oreja a oreja, le dice algo al oído. El problema es que, según la lectura labial de algunos expertos y el análisis de contexto de los fans más acérrimos, lo que le dijo no era precisamente un cumplido romántico o una declaración de amor. Era algo mucho más mundano. Al parecer, Kerem, en un momento de confusión, le pidió a Hande que le trajera una bebida. Sí, una bebida. Pero aquí está la clave, no le dijo a Hande «¿me puedes traer una bebida?», sino que la llamó por otro nombre. El nombre que más se baraja es el de Melissa, que aunque no se ha confirmado al 100%, es el que más sentido tiene dentro de las especulaciones. Es como si, en medio de la vorágine del evento, el cerebro de Kerem hubiese hecho un cortocircuito, conectando cables donde no debía. La tragedia. ¿Por qué Melissa? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Melissa Dongel es una actriz turca muy guapa, por cierto, que también participó en Asteriscos en Calcap Masterisco. En la serie Melissa interpretó a Zerem Basar, una de las mejores amigas de Eda, el personaje de Hande. Ahora la cosa es que en algunos momentos de la serie, Melissa y Hande compartían escenas juntas y, según algunos fans, tenían un parecido físico sutil, pero existente. No me digan que nunca les ha pasado que de lejos alguien se parece a otra persona que conocen, es la ley de Murphy de las confusiones. Pero no solo se trata de un parecido físico. También hay que considerar la dinámica en el set de grabación. Imaginen la cantidad de horas que Kerem, Hande y Melissa pasaron juntos, conviviendo, ensayando, grabando. En un ambiente tan intenso y cercano, es fácil que se creen conexiones neuronales que en un momento de estrés o cansancio, puedan jugar malas pasadas. El cerebro es un tramposo. Además, hay que tener en cuenta el contexto del evento. Era una fiesta, había mucha gente, música alta, y Kerem probablemente había estado socializando y hablando con mucha gente. Es perfectamente comprensible que en un momento de despiste, su cerebro hiciera una conexión errónea y confundiera a Hande con Melissa. Piensen en esas fiestas donde uno saluda a alguien con el nombre equivocado, terrible. Pero multiplicado por 1000, porque aquí hablamos de una estrella de televisión y su pareja. Ahora, la pregunta del millón,
¿Cómo reaccionó Ande? Los vídeos no son del todo claros, pero se puede apreciar un ligero cambio en su expresión. Parece sorprendida, un poco desconcertada, pero también divertida. No hay rastro de enfado o molest. Lo cual es bastante comprensible, considerando el ambiente relajado y la personalidad juguetona de Ande. Menos mal que no sacó las uñas. Imaginen el drama si Ande hubiese montado una escena en medio de la fiesta, titulares al día siguiente. De hecho, algunos testigos presenciales han afirmado que Ande simplemente se rió de la situación y le respondió a Kerem en tono de broma, diciéndole algo como: soy Ande, no Melissa. ¿Necesitas que te ponga unas gafas? Obviamente estos son solo rumores y especulaciones, pero la idea general es que Ande se lo tomó con humor y no le dio mayor importancia al asunto. Una reina. Demostrando que tiene el sentido del humor necesario para navegar las aguas turbulentas de la fama. Y es que, seamos sinceros, a todos nos ha pasado alguna vez confundir a alguien con otra persona, especialmente en situaciones de mucho estrés o distracción. No es el fin del mundo, y menos aún cuando se trata de una pareja que se ama y se divierte junta. ¿A quién no le ha pasado confundir a su suegra con la vecina en medio de una reunión familiar? Momentos incómodos que al final terminan siendo anécdotas para reírse. Ahora bien, ¿por qué este pequeño desliz generó tanto revuelo? Pues porque, como ya les dije, los fans de Kerem y Ande estaban obsesionados con su relación y analizaban cada detalle al milímetro. Cualquier pequeña cosa que pudiera interpretarse como una señal de problemas o tensiones se convertía en un tema de debate candente en las redes sociales. Los fans son como detectives privados, siguiendo cada pista, analizando cada movimiento. Además, la prensa del corazón turca, que es famosa por ser bastante sensacionalista, no tardó en hacerse eco de la noticia, alimentando aún más los rumores y las especulaciones. Algunos medios llegaron a afirmar que la confusión de Kerem había provocado una fuerte discusión entre la pareja y que incluso había puesto en peligro su relación. Imaginen los titulares. Kerem llama a Melissa a Ande, ¿el fin del romance? La confusión que sacudió los cimientos de la relación Erzel-Bursin. Exageradísimo. Pero por suerte la realidad fue mucho más sencilla y menos dramática. Kerem y Ande nunca se pronunciaron públicamente sobre el incidente, lo cual es comprensible. ¿Quién querría dar explicaciones sobre una confusión sin importancia? Pero su actitud y sus gestos posteriores demostraron que todo seguía igual entre ellos. Continuaron mostrándose cariñosos y enamorados en público, disfrutando de su relación y haciendo oídos sordos a los rumores malintencionados. La mejor forma de acallar los rumores es ignorarlos. Es importante recordar que detrás de las cámaras y los flashes, Kerem y Ande son personas normales, con sus virtudes y sus defectos. Cometen errores, se equivocan, se confunden como todos nosotros. Lo importante es que supieron superar este pequeño desliz con humor y madurez, demostrando que su amor era mucho más fuerte que cualquier malentendido. Y eso es lo que realmente importa, ¿no creen? Y aunque su relación llegó a su fin tiempo después, no fue por este incidente en particular. Las razones de su ruptura, como en toda relación, fueron mucho más complejas y personales. Quizás la presión mediática, la dificultad de mantener una relación en el ojo público, o simplemente el desgaste natural del amor. Pero eso, mis queridos amigos, es tema para otro vídeo. Guarden sus palomitas, y ya tendremos tiempo de analizar los motivos de su separación. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Pues que Kerem, en un momento de despiste y quizá un poquito de euforia, confundió a Ande con Melissa y le pidió que le trajera una bebida. Ande se lo tomó con humor y no le dio mayor importancia al asunto. Los fans y la prensa del corazón hicieron una tormenta en un vaso de agua, pero la pareja supo superar el incidente sin mayores problemas. Una lección de cómo manejar los escándalos con elegancia. En definitiva, una anécdota divertida y curiosa que nos recuerda que incluso las parejas más perfectas tienen sus pequeños momentos de confusión, y que lo importante es saber tomárselo con humor y seguir adelante. Y quizás una advertencia para Kerem: la próxima vez, mejor pedir la bebida directamente al camarero. Y hasta aquí el vídeo de hoy, mi gente linda. Espero que les haya gustado este chismecito jugoso y que se hayan divertido tanto como yo contándoselo. Recuerden que en el mundo del espectáculo, las apariencias engañan y las confusiones están a la orden del día. Ahora cuéntenme en los comentarios, ¿alguna vez han confundido a alguien con otra persona? ¿Cómo reaccionaron?
Quiero leer sus historias. ¿Han vivido momentos dignos de una comedia romántica? Compartan sus anécdotas más vergonzosas. Y antes de despedirme, no se olviden de darle like al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos fans de Kerem y Ande, y por supuesto, de suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Recuerden que cada like, cada comentario y cada suscripción me ayudan muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Así que no sean tímidos y demuéstrenme su amor. Sus comentarios son mi combustible. Les mando un beso enorme, un abrazo apretado y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y recuerden, no se tomen la vida demasiado en serio, que nadie sale vivo de ella. Hasta la próxima.